Gracias por seguirnos acompañando, 7 de la mañana con 50 minutos. Y bueno, seguimos con las entrevistas con los distintos ciudadanos guatemaltecos que aspiran a ocupar la presidencia de la República después del sorteo que realizáramos hace algunas semanas atrás. Hoy es el turno de presentar a un nuevo candidato a la presidencia. Hablamos de Roberto González, candidato de la coalición Creo Unionista. Aquí su perfil. Roberto González Díaz Durán, candidato a la presidencia, Compromiso, Renovación y Orden Creo y Partido Unionista. Vida familiar. Roberto González Díaz Durán nació el 15 de noviembre de 1970 en la ciudad de Guatemala. Casado con Mónica de González, estudió su primaria y su educación posterior en el Liceo Javier. Economista de profesión, graduado en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Vida política. Inició su carrera política en 1991 cuando fue nombrado subgerente del Departamento de Empagua de la Municipalidad de Guatemala. Fue también cofundador de EMETRA y de la Policía Municipal de Tránsito, PMT. En el 2004 formó parte de la Corporación Municipal de Guatemala. González Díaz fue concejal quinto de la Municipalidad de Guatemala del 2004 al 2007. Fue ministro de Energía y Minas durante el gobierno de Óscar Berché. También estuvo encargado de la reconstrucción del huracán Stan y posteriormente candidato a alcalde de la ciudad de Guatemala por el partido Gran Alianza Nacional, obteniendo el segundo lugar, 30% del electorado. El 27 de octubre del 2010 cofundó el partido político centro-derechista Creo. En el 2011 compitió nuevamente en las elecciones municipales, obteniendo nuevamente el segundo lugar, 29.62% del electorado. Fue electo secretario general del partido Compromiso, Renovación y Orden el 13 de marzo del 2013. Para las elecciones generales de este año, el partido Creo y el partido Unionista hicieron una alianza y ahora se postula como candidato a la presidencia junto a Rodolfo Niuche como vicepresidente. Durante su asamblea lo acompañó quien fue su rival, el alcalde capitalino Álvaro Arzú, en la contienda por dirigir la Municipalidad de Guatemala en las elecciones generales del 2011. Y así entonces le damos la bienvenida al candidato presidencial de Creo Unionista, Roberto González. Muy buenos días, Roberto, y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, Ricardo, muchísimas gracias. Muy emocionado de estar aquí ante toda Guatemala. Bueno, Roberto, gracias por acompañarnos. Tenemos este ejercicio para conocer la propuesta, en primer lugar, para hablar de diversos temas de la coyuntura que interesan al país. ¿Cuántos años ya en la militancia política? Bueno, ya casi 25 años. 25 años, sí, desde 1991 empecé. 2 veces aspirando a la alcaldía capitalina, por primera vez lanzándote a la presidencia, pero sin embargo, y es la pregunta que le hacemos a todos los candidatos al iniciar, la crisis política, desde que se restablece la democracia en el país, es distinta. Esta coyuntura por la que estamos atravesando realmente creo que nunca se había visto en muchos años. ¿Qué opinión desde el punto de vista político y como ciudadano también te merece lo que está ocurriendo en el país en este momento? Bueno, yo ahora sí lo veo como una oportunidad donde hay una energía que inició con un rechazo, con una ira, con una manifestación de rabia y que ahora se puede conducir cabalmente para esos cambios que venimos anhelando desde hace mucho tiempo y de que no se baje la guardia, independientemente de que vengan las elecciones, que siga hasta el inicio del próximo gobierno e incluso los primeros 90 días, diría yo, del próximo gobierno. Tiene que mantenerse una presión porque tienen que venir los cambios fundamentales que necesita el país. Entonces yo sí lo veo como un limón del cual estamos pretendiendo hacer una limonada y tenemos que concluirla sin que pare hasta el año entrante. Roberto, bueno, y una oportunidad para usted también, después de, como mencionamos, 20 años en la política, 2 candidaturas a la alcaldía, ahora esta primera candidatura a la presidencia. Muchos se preguntan, siempre en las encuestas, o sea, es muy conocido, siempre está ahí en alto, pero no lo ha logrado. ¿Por qué cree usted? ¿Qué es lo que ha impedido que Roberto González llegue, por ejemplo, a la alcaldía o obtenga ese cargo que ha buscado? Bueno, si nosotros consideramos las 2 campañas que intenté, me dio 4 años, digamos, entre una y otra campaña y se planteó un objetivo dificilísimo. En la campaña pasada no solo competí contra la continuidad del gobierno municipal encabezado por Álvaro Arzú, que fue el vencedor, sino que también contra el Partido Patriota, con un Alejandro Sinibaldi que desplegó cualquier cantidad de recursos. Cuando tú te planteas un proyecto, cuando tú defines tus recursos humanos, tus recursos materiales, ambas cosas son dinero, y la única variable que queda libre es el tiempo.
Y si tú has escogido tener dinero sano, gente que dispone de su servicio y de su tiempo para trabajar en la búsqueda de la política también de forma sana, lo único que te queda es ser muy consciente con que tienes que perseverar y mantener un tiempo prudencial. Aquí pretender ganar a la primera o ganar con atajos únicamente me conlleva a pensar que es dinero espurio. Roberto, y ustedes, habiendo dicho eso, ¿están dispuestos a revelar quién está detrás del financiamiento de la campaña? ¿Quiénes son todos esos financistas? Totalmente, lo hemos hecho en la campaña pasada, desplegamos en la página web, nosotros ahora también, en pocos días, como lo hacemos con el Tribunal Supremo Electoral, ponemos prácticamente todos nuestros financistas. Lo hemos hecho de cara abierta, lo he expuesto en diferentes medios de comunicación, radiales, televisivos, no tenemos ningún problema con eso, pero yo creo que es parte de la cultura. Uno entender de que esas ganancias de corto plazo es como sacar chivo en un examen. O sea, no hay meta virtuosa que no haya sido buscada con sacrificio, con perseverancia, con esfuerzo. Es la única manera en la vida de alcanzar cosas realmente sanas. Hablando de las metas, yo creo que hoy lo que más le preocupa a la ciudadanía, este gran movimiento social que se ha generado en el país, es la corrupción. Empieza una estructura que funciona bajo la dirección del entonces vicepresidente Rafael Espada, una estructura que iba a luchar contra la corrupción. En el gobierno de Otto Pérez Molina, con Roxana Valdetti a la cabeza, esta comisión para la transparencia, sin embargo, no han funcionado, no han dado resultados. En tu plan de gobierno propones una nueva institución que lucharía contra la corrupción, pero ¿puede ser más de lo mismo? ¿Y quién financiaría? ¿Y por qué esta comisión o esta unidad que lucharía contra la corrupción podría realmente funcionar? ¿Y cómo lo haría? Mira, muy buen punto. Nosotros cuando hicimos gobierno, yo fui gerente de la presidencia y había un comisionado para la transparencia. Y ahí empieza un poco estas figuras. El cambio que nosotros estamos haciendo es establecer cabalmente, y tú lo has dicho, una institución, es decir, un órgano que tenga plenas funciones y que estas funciones se incorporen a las actividades de cada cartera, de cada ministerio, de cada secretaría. ¿Cómo hacer que funcione, que sea independiente y que realmente sea efectivo? Porque hay órganos y no están funcionando. Sí, que no pase lo que pasó con la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, que lideraba si ustedes y se dan cuenta, resultó el órgano que se pretendió vender era una comisionada de transparencia. Es una persona de carne y hueso que estaba en un cubículo en la vicepresidencia de la República, seguramente recibiendo papeles y diciendo que era la comisionada de transparencia. Pero cuando tú le ves sus funciones y su empoderamiento y sobre todo su autoridad de ella en su cubículo para ir a poner en orden a ministros, a secretarios, a aduanas, etcétera, ahí es donde ves la gran fragilidad de la institucionalidad. Es decir, no era un órgano, era una persona. Y nos pasó a nosotros también. Nosotros tuvimos comisionados para la transparencia, ayudan, son cuerpos que te van como apoyando, pero no un órgano. Esta es una agencia que se mete como una auditoría interna, el departamento de auditoría de una empresa que se mete de forma ¿Quién va a estar a la cabeza de ese órgano? Bueno, vamos a encontrar a las personas y estamos proponiendo que en el... ¿Dependería de la vicepresidencia? No. Eso es lo que queremos cambiar. En el plan está que en el consejo de ese órgano, de esa agencia, esté representado no solo la sociedad, sino que las personas más notables del país. Porque quisiéramos de que eso sí funja como algo externo, es decir, que no sea juez y parte del mismo partido, de la misma comunidad política que uno tiene. Si no, no tiene sentido ese freno y contrapeso que tú te estás incorporando o asumiendo para tener sanidad en la administración pública. Roberto, hablando de corrupción, hay ciertos cambios que se han propuesto para la ley electoral y de partidos políticos y también otras reformas a otras leyes que dicen son, digamos, no quisiera decir la fuente, pero sí se dan como para la corrupción que hemos estado viviendo. Le preguntamos a todos los candidatos, ¿tú estás de acuerdo con que se aprueben esas reformas a la ley electoral y de partidos políticos de urgencia? Sí, totalmente. Sin embargo, yo quisiera manifestar que en tema electoral y de partidos políticos, quizás para mí, el cambio más trascendental es que elijamos al Congreso de la República en un periodo distinto a cuando elegimos al presidente de la República. Yo creo que eso sería una educación forzada a toda la ciudadanía para que enfrentemos una urna en determinado periodo de tiempo y sepamos que a quienes estamos eligiendo es a diputados y a congresistas. Hoy en día la cultura presidencialista que tenemos hace que sea como una lancha, digamos. Solo se enfoquen al presidente. Donde estela, digamos, detrás va agazapado el diputado, los listados a Parlacén, van agazapados incluso los alcaldes. Entonces, yo pienso que el cambio más importante, y como yo he visto en otras democracias más sanas y
más efectivas es que el Congreso sea electo en un periodo distinto y que dentro de ese cambio tú ya puedas elegir a los diputados que tú quieres en un listado que se llama uninominal, que tú escoges al número 7 si ese es el que te sirvió, al número 2 si ese es el que te representó y fiscalizó adecuadamente, y no como ahora, que votas por la lista y entra en términos proporcionales el 1, 2 y 3, y el resto no tiene ninguna oportunidad de ser electo. Entonces, esos dos cambios son fundamentales. Dentro de los otros que se están viendo, como el transfugismo, como mejorar, digamos, dentro de los partidos políticos para que se evite el caudillismo, con toda sinceridad son cosas que no hubiera requerido de la ley si hay voluntad política dentro de los partidos de asumir esas mismas reglas. De respetar. Por ejemplo, nosotros en Creo nos prohibimos que un secretario general durara más de 2 años. Si ustedes se dan cuenta, Creo es de reciente fundación. Ya hubo el primer secretario general que fue Rodolfo Noitze, después fui yo y ahora es Richard Lee. Y no podemos repetir más. Y eso lo hacemos para evitar esos vicios de que los partidos tengan dueño, del caudillismo, del líder máximo. Nosotros enfocamos una mejor política, digamos, pero lo puedes hacer sin ley, sin la excusa de la ley. Antes de hablar del tema de seguridad, que es otro de los que más preocupa, hablando de corrupción, al presidente lo elige el pueblo, obviamente, pero no a la gente que lo va a acompañar. Más o menos 350 personas dependen del presidente, o serían sus colaboradores de confianza, hablando de ministros, secretarios y todo el grupo de gente que debe definir. ¿Qué va a hacer Roberto González de ser presidente de la República para asegurarse que esa gente realmente, además de ser honorable, de ser idónea, respete y no robe, que eso realmente es uno de los mayores males? La cabeza puede tener un plan, el presidente puede tener una idea, pero si abajo no funciona, si no lo sabe transmitir, si no hay control, la cosa termina como está ahora. ¿Quién nos fiscaliza? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer para nombrar a esas personas y para no pagar favores políticos? Que ese es uno de los temas más complejos. Mira, nosotros en nuestro plan de gobierno tenemos el plan y el objetivo de que al menos el 50% de todos los cargos de confianza que tiene la nueva administración, los cargos de confianza son muchos de los que tú estás exponiendo. Son los cargos de jefes, de directores, los que tiene discrecionalidad el nuevo gobierno de elegir. Y tiene su lógica, porque tú haces un equipo con gente de confianza. Sin embargo, todo ese 50% va a ser delegado a una institución temporal de gente notable que va a ser la preselección por méritos. Dentro de los méritos está cabalmente su preparación, sus competencias, sus habilidades para determinado cargo. El resto, evidentemente, cada quien... ¿Los ministros entran dentro de este plan de selección? Los ministros los escogemos, digamos, dentro de esta discrecionalidad que tiene, digamos, un gobernante. Sin embargo, sucede algo parecido, porque tú para las competencias de educación, de seguridad, digamos, o salud, tú, aunque tengas gente de confianza, no te vas a arriesgar a que porque sea, digamos, una persona con vínculos, digamos, si tú quieres de confianza propiamente, pero que no tenga las capacidades, tú mismo te estás poniendo un cortapisa y te estás poniendo un freno, digamos. O pagando un favor de campaña, que es lo que pasa muchas veces. Yo la experiencia que tengo y la doy cuando fui ministro de Estado. Yo cuando fui ministro de Estado tuve la oportunidad de nombrar a dos viceministros. Una de ellas fue Carolina Roca. Carolina Roca ya era una tecnócrata, digamos, de muchos años, conocía mucho de finanzas, había sido viceministra de finanzas en décadas anteriores. Y el otro fue un ingeniero experto en electricidad, el ingeniero Luis Ortiz, que terminó siendo ministro después de su servidor. A ninguno, especialmente a Luis Ortiz, no tenía yo conocimiento, no era del partido, no venía dentro de la comunidad política. ¿Por qué lo escoge uno? Porque son competencias muy específicas las que tú tienes que tener para darle al pueblo de Guatemala resultados. Hablemos de materia de seguridad. Empezamos, si te parece, María René, acciones concretas, pero 3 acciones concretas, que no sea solo una idea general. ¿Qué haría el gobierno